Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté sobre todos ustedes, sobre este lugar. Y que bueno, que la palabra de Dios en esta tarde pueda hablar nuestros corazones y impacte nuestras vidas para bien, para poner en práctica todo lo que escuchemos en esta tarde. Muy bien, vamos rápidamente a ir a la palabra de Dios. Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15 al 24. Vamos a leerlo rápidamente. Dice 15, 24. Versículo 15, versículo 24. Capítulo 14, versículo 15 al 24. Muy bien. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Seguimos? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, por las calles de la ciudad, y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Muy bien. En esta noche vamos a ver la parábola de la gran cena. Y el relato que leímos parece indicar que continuaba la cena en la casa del fariseo. Desde el capítulo 14 nosotros podemos ver que el Señor Jesús ya estaba en este lugar. Por lo que yo puedo ver en los versículos que leímos, el fariseo lo había invitado a cenar con un propósito de descubrir con qué cosa lo podía agarrar para desacreditar a Jesús ante los invitados. ¿Y por qué digo esto yo? Porque si vamos al trasfondo de este pasaje, de lo que hemos leído, en el capítulo 14, versículo 1, Jesús sana a un enfermo en el día de reposo. Y después vemos que el Señor Jesús corrige los modales, a partir del versículo 7, corrige los modales a los que buscaban los lugares de honor allí, en los convidados de la cena. Después, Jesús, un poquito más adelante, corrige al anfitrión, aconsejándole cómo él debía organizar una cena cuando tenía diferentes tipos de invitados.
ciertamente diferentes. Y llegamos al versículo 15, imagínense, todo eso que había sucedido antes, esa cena habrá habido una esfera, habrá habido una esfera muy densa en ese momento cuando estaban todos sentados allí en esa mesa, y uno por ahí se para, como leímos en el pasaje, y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él quiso poner un poco de paños allí y se levanta y dice: soy bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Yo me imagino, si yo hubiese estado ahí o cualquiera de nosotros hubiese estado ahí y le miramos, ¿qué quieres decir con eso? Y él capaz que en ese momento va a decir: no sé, yo lo dije más solamente para enfriar un poco las cosas. Porque yo sinceramente busqué en la palabra de Dios si había algo, alguna reseña acerca de este comentario de este hombre, y no dice nada, no sale nada. Así que el Señor Jesús, a todo esto, Él contesta, habla con una parábola. Versículos 16 y 17, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Cuando alguien organizaba una gran cena en aquel tiempo, era costumbre enviar las invitaciones con mucho tiempo de anticipación. Y cuando llegaba el tiempo, el momento de esa gran cena, se tenía que confirmar la invitación personalmente. Entonces, esto me recuerda, hermano, hermana, que Dios ha extendido una invitación. Dios ha extendido una invitación. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el ser humano con esa invitación que Dios ha extendido? Y la invitación en esta hora, en este tiempo, es una invitación para ofrecer la salvación. Tú no puedes, o el ser humano, el hombre no puede comprar el derecho de asistir a ese gran banquete o a esa fiesta. Tampoco puede forzar la asistencia allí en ese banquete o en esa fiesta. O no puede abrirse a codazos para entrar a esa gran fiesta. El ser humano solo puede entrar a esa gran fiesta, a ese gran banquete, por la gracia y misericordia de Dios. Solamente allí el hombre puede llegar a entrar a ese banquete, por la gracia y misericordia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo tengo otra versión acá que dice: pues por la gracia y bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. No es esto algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que es que os lo ha dado Dios, y no es resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede captarse de nada. Hoy el ser humano puede entrar a esa fiesta
solo por recibir un regalo. Y la única cosa que excluirá a la persona, al ser humano del cielo, es una negativa de aceptar ese maravilloso regalo, que es la salvación. Ahora bien, vamos ya metiéndonos a la parábola. En la parábola podemos encontrar diferentes reacciones de las personas convidadas, que fueron personalmente convidadas para la fiesta. Y vamos a ver las reacciones aquí. Y dice, y las respuestas del ser humano cuando Dios llega a su vida y la salvación está tocando sus vidas. ¿Cuál es la respuesta del ser humano? Acá lo vamos a encontrar. Versículo 18. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y esto, mi querido hermano, esto no fue una excusa. ¿Y por qué no fue una excusa? Fue una coartada que este primer invitado le dijo al siervo. Alguien definió coartada. ¿Qué significa una coartada? Es una mentira metida dentro de la piel de una excusa. Eso es una coartada. Y lo que hizo este primer convidado fue dar una excusa, pero estaba dando una coartada. Estaba mintiendo. ¿Por qué no dijo directamente, no iré a la fiesta? ¿Por qué directamente no lo dijo? Sino simplemente este convidado estaba expresando pretextos para ocultar el hecho que no deseaba ir a la fiesta. Versículo 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Ahora bien, lo que no dije del anterior es, ¿por qué digo yo que mintió? Ahora bien, ¿cómo vas a comprar una hacienda o un campo sin ir antes a verlo? ¿Quién compra un auto hoy, paga sin ir a verlo? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba mintiendo, no tenía intención de ir a la fiesta. Versículo 19 dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El primer invitado había permitido que las posesiones, lo material, lo mantuvieran alejado de aquel banquete. El segundo hombre dejó que sus negocios lo apartaran del banquete. También aquí podemos decir que el segundo invitado era mentiroso o necio, porque él, ¿qué había dicho él antes? He comprado 5 bueyes y voy a probarlos. ¿Cómo de noche vas a ir a probar unos bueyes? En el campo, en la oscuridad. O como sabemos que en ese tiempo no había luz para ir al campo y probar los bueyes. Así que también era evidente que estaba poniendo excusas. Y la excusa aquí, ¿cuál es? Tengo que ganarme la vida. ¿Cuántas veces usted, tal vez, yo lo he escuchado muchas veces decir con frecuencia que la gente está tan ocupada en sus negocios que no tiene tiempo para Dios? Porque tengo que ganarme la vida, te dicen. Es una excusa para no venir a la iglesia, para no ir a los pies de Dios. Y lo más triste es que
Vamos a morir algún día, la muerte va a llegar a nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que los negocios van a seguir y sin ti. El primero permitió que sus posesiones y el segundo que sus negocios le impidieran ir a la fiesta. Versículo 20 dice el último, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Había una ley en aquel tiempo que eximía al hombre que cuando se casaba no iba a la guerra. Había una ley en ese tiempo, cuando se casaba no iba a la guerra. Pero esta fue una de los pretextos más débiles de todo, porque yo me preguntaba, ¿y por qué no fue con la señora al banquete? ¿Qué tenía? ¿Por qué? ¿Tenía vergüenza? Si él podía ir a la fiesta llevando a la señora. Esta fue una de las excusas más débiles que yo pude haber encontrado aquí. Y lamentablemente hoy los afectos naturales que a veces nosotros tenemos, la familia, hace que nosotros no vengamos a la iglesia. Porque siempre podemos decir, yo he escuchado que alguien ha dicho siempre, o por ahí cuando voy a invitar, yo no asisto a la iglesia porque el domingo es el único día que yo tengo con mi familia. Es una excusa. Y usan el domingo para estar con la familia, para no venir a la iglesia. Y lamentablemente estos factores, estos motivos han alejado de Dios a muchas personas. Las posesiones, los negocios y los afectos naturales, los afectos familiares. Esos factores impiden que hoy el ser humano, las personas, puedan ir a los pies del Señor. ¿Cuántas personas hoy permanecen afuera apartadas por causas de estos motivos? Inclusive acá, hoy lo estamos viendo, hay sillas vacías. ¿Y cuál es el pretexto? ¿Cuál es la excusa para no venir a la casa de Dios? Aún así, Dios tiene una invitación para aquellas personas impresa, escrita en la sangre de Cristo. Y te invita y está invitando hoy todavía allí afuera a la gran mesa de salvación. Y ya terminando el pasaje 21 al 24 dice: el siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a todos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y vuelto el siervo le dice el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esto, mi querido hermano, es una declaración tremenda, muy fuerte, muy dura. ¿Por qué? Porque si la persona afuera rechaza la invitación de Dios, él tiene que rechazarlo a él. Así lo dice la Escritura. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena.
Si aquella persona rechazó la invitación de Dios, Dios ha de rechazarlo a él. Y quedará excluido por causa de su negativa a aceptar la invitación que Dios tiene para esta humanidad. Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesús se refirió en esa cena y respondió con una parábola? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la incredulidad que tenían esas personas que estaban allí en esa cena. No entendían, no tenían esa llave de conocimiento, esas personas, para poder comprender, en primer lugar, quién era el que estaba allí con ellos, y para comprender, entender qué es lo que le decían. No tenían ese conocimiento. Es el juicio, esta parábola es el juicio sobre su incredulidad. Mientras que al mismo tiempo yo puedo ver una bendición a aquellos a quienes se le ha enseñado el significado de esta parábola. Porque el Señor estaba enseñando a través de esta historia una verdad. ¿Y cuál es esa verdad que el Señor Jesús estaba enseñando en aquella cena con estos hombres incrédulos, duros en sus corazones? Y resumiendo, ¿cómo podemos interpretar esta parábola? Sencillamente, el hombre que hizo esta gran cena es Dios. El siervo que fue enviado a confirmar las invitaciones es el Señor Jesús. Los convidados o invitados son los judíos o el pueblo de Dios. Y cada uno de los invitados, a través de sus excusas, rechazaron aquella invitación de participar de aquella gran cena, de aquel banquete que aquel padre de familia estaba haciendo, y cuyo los habían invitado a ellos. Y me viene a la mente Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al rechazar la invitación, lo estaban rechazando a él. Y yo cuando escribía esto y oraba y leía y lo iba a ir, yo pensaba: gracias por ese rechazo. ¿Por qué digo gracias por ese rechazo? Porque Jesús allí nos buscó, te buscó. Allí entramos nosotros en esa gran cena. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos pobres, mancos, cojos y ciegos. Nosotros éramos esos. Que aceptamos la invitación de la gran cena de la salvación. Mi querido hermano, agradezca que usted está sentado hoy acá, agradezca por ese rechazo del pueblo de Dios, de los judíos, que hoy usted está aquí y ha conocido la salvación en Cristo Jesús. Porque usted era esa persona. Y lo maravilloso, mi querido hermano, que aún hay lugar. Aún hay lugar. Porque el periodo de la gracia en el cual estamos viviendo en este momento sigue vigente hasta que el último entre al banquete, a esa gran cena, a la fiesta, y el Señor diga: basta,
Pero aún hay lugar, porque la iglesia, usted, yo, que conformamos la iglesia, estamos extendiendo a través de la predicación del Evangelio esa invitación a aquellas personas que aún no lo conocen. Debemos salir a buscarlos. ¿A dónde? Por las plazas, por las calles de la ciudad, por los caminos y por los vallados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que buscar a las personas en el ámbito, en todos los ámbitos en cual nosotros nos estamos moviendo. Para invitar al gran banquete, anunciar las buenas noticias de salvación, las buenas noticias. Mauro decía el otro día, nueva información. Debemos anunciar esta nueva información. El Evangelio. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué quiere decir? Fuérzalo. Insiste con tu esposa, con tu esposo, insiste con tus hijos, insiste con tus padres, insiste con los vecinos, con los compañeros de trabajo, insiste, fuérzalos a entrar para que mi casa se llene, dice el Señor. Insiste, fuérzalos. A mí me ha sucedido algo maravilloso hace poco. Un compañero de trabajo, ahora se jubiló. En ese tiempo, hace un par de años, yo lo había invitado a venir a la iglesia. Y él me dice, no, yo soy católico, vos sabés que yo tengo mi creencia, no, vos sabés que mi religión, qué sé yo. Hace poco lo fui a buscar de nuevo. Pensaba en él, lo fui a buscar, vino a la reunión de varones. Insistir, esa es la clave. Insistir. ¿Por qué hay sillas vacías? Porque tal vez no insistimos. Tal vez no estamos orando por esa persona. ¿Cómo es mi influencia con esa persona? ¿Estoy influenciando para bien o para mal? Tal vez estamos fallando nosotros, ¿eh? Por eso a veces vemos que Rafael está como está, porque nosotros estamos fallando. Fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Insistir. ¿Quieres saber más? 2 Corintios 5, 18 al 20. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 18 al 20? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, la palabra del Evangelio de salvación. Así que somos embajadores. ¿Quieres saber más? ¿Qué somos? Embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, si Dios rogase por la iglesia, que es usted, que soy yo, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 6, 1 al 2, también de 2 Corintios. ¿Quieres saber más? Hermano, hermana. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable.
La gracia de Dios aún está vigente. Las puertas de la gracia están abiertas. Hoy es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Va a llegar el momento que se va a cerrar esa puerta. Y si yo no hablé a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis tíos, a mi cuñado, a mi vecino, va a ser tarde. Todo creyente es parte de la gran comisión. Ya estamos terminando, mi querido hermano. Todo creyente es parte de la gran comisión. La gran comisión. Mateo 28, 16 al 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestra misión como iglesia, su misión, mi misión, es predicar el Evangelio a toda persona. Y una vez que esa persona aceptó a Cristo en su corazón, se arrepintió, creyó, ¿qué tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, dice el Señor. Luego de que se arrepintieron, que dieron fruto de arrepentimiento, tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas. Sí, pero yo tengo miedo, no sé qué decirle. No hay que avergonzarse ni tener miedo. Romanos 1, 16 y 17, ya para terminar, para animarte, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien, hermanos. Creo que fue clarito el mensaje de hoy. Y la iglesia, si está un poco dormida, tenemos que sacudirnos. Tirar el polvo y empezar a poner a trabajar. Hay gente que se está perdiendo. Tenemos familiares, tenemos parientes, amigos que se están perdiendo si no han escuchado el Evangelio. Se están perdiendo. Aún así las puertas de la gracia están abiertas. Insiste. Fuérzalos a entrar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu amor y grande misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias porque somos aquellos que no hemos rechazado esa invitación de estar allí en ese banquete. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Dios, porque te fijaste en cada uno de nosotros. Nos buscaste por las calles, por las plazas, por los caminos, por los vallados. Nos buscaste y nos trajiste para que podamos estar en este banquete. Gracias, Dios mío, por la salvación en Cristo Jesús. Te adoramos en esta tarde y te damos toda la gloria por la salvación, por ese rescate de nuestras almas. Y como iglesia en esta hora te pedimos, oh Dios, de que cada uno de nosotros que conformamos la iglesia podamos abrir nuestras bocas, proclamar el Evangelio de salvación, las buenas nuevas, porque aún hay gentes, personas que aún no te conocen, que aún ponen excusas. A ellos tenemos que ir a buscar, a insistir, a forzarlos a entrar como tú nos mandas. Oh Dios, oramos en esta hora, danos ese poder, danos convicción, danos fuerza para levantarnos, Señor, y predicar el Evangelio, Señor. Gracias por este tiempo, confiamos que has de hacer así esa obra en nuestras vidas y que al comenzar esta semana, Señor, podamos en
cada paso que dar, proclamar tu palabra, Señor, a una, a diestra y a siniestra, Señor, como tú quieres. En Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén.